Un fin de semana de locura y en este video te traigo el mejor resumen de las peleas más importantes de este fin de semana. Fin de semana que estuvo por demás explosivo. Este video está muy bueno, te lo prometo. Vamos a platicar del mexicano Brian Flores, quien se coronó campeón FECARBOX en un tirazo lleno de intensidad celebrada en el Maryland Live Casino. El mexicano Brian Flores se impuso por decisión mayoritaria al feroz dominicano Starling Castillo. Tras 10 rounds de puro intercambio de golpes, las tarjetas reflejaron lo parejísimo del tiro con un 95-95, 98-92 y 96-94, dándole a Brian Flores el título superligero FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo en los superligeros. Y con este título Brian Flores está más que listo para aspirar a ser un gran protagonista para ir por un campeonato mundial en este 2026. En este video también vamos a platicar de la clase de boxeo que le dio Shakur Stevenson a Teófimo López. Shakur Stevenson dominó a Teófimo en 12 rounds, donde Teófimo López no se halló y su padre se vio muy mal, su papá dándole las peores indicaciones a su hijo. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de la desesperación de Teófimo López, quien hasta le soltó una mordida como si fuera vampiro a Shakur Stevenson. Y esto sucedió en el clinch donde Teófimo López estaba más que desesperado y que muerde a Shakur Stevenson. Sin embargo, eso no lo salvó de la paliza que Shakur Stevenson le acomodó a Teófimo López. Vamos a platicar también del tirazo de Jarrell Miller, quien le ganó a Kingsley Even por decisión dividida y en el proceso que le vuelan el peluquín. Afortunadamente, Mauricio Sulaimán, en un acto heroico, rescató el peluquín del Big Baby. También platicaremos del mayor batacazo del fin de semana, donde Josh Kelly se lleva la victoria histórica por decisión mayoritaria ante el ruso y favorito Bagram Murtasaliev. Y ahora Josh Kelly es el nuevo campeón mundial super welter de la Federación Internacional de Boxeo con tarjeta 111, 115, 113, 114 y 113, 113 en lo que fue el batacazo de este fin de semana. William School es destruido brutalmente, fue tirado 3 veces en el round 12 en Dinamarca por un desconocido. Jacob Bank puso en nocaut técnico a William School en el round 12 en Dinamarca de una manera más que brutal, como lo puedes ver. Y también rumbo al final de este video vamos a platicar de este hecho insólito que nos demuestra que la edad solamente es un número. En Tailandia, un boxeador de 70 años noqueó a un boxeador de 30 años en el round 1 en este fin de semana con un brutal gancho al hígado. Esto pasó en Tailandia este fin de semana, respetable público. Y de esto y de mucho más vamos a platicar en el video de hoy, un videoprograma lleno de box, lleno de knockouts, lleno de sorpresas y de humor. Estoy seguro que te la vas a pasar bien. Quédate hasta el final del video porque te prometo que no tiene desperdicio. Y si ya tienes tiempo viendo nuestro contenido y aún no estás suscrito, suscríbete en este momento a Richie Vlog. Vamos a empezar este videoprograma platicando del tirazo que se aventó el mexicano Brian Flores, quien se llevó la pelea ante Starling Castillo por decisión mayoritaria, coronándose como campeón CMB FECARBOX. Una pelea de alto voltaje en el Maryland Live Casino, una pelea muy cerrada de inicio a fin donde el mexicano no se podía dar el lujo de perder. Yo vi a un Brian Castillo muy concentrado que ya evolucionó su boxeo, se preparó haciendo sparring con Devin Haney y se vio que le funcionó de maravilla. Vimos a un Brian Flores más concentrado, más certero en puntería con respecto a su pelea con Lindolfo Delgado. El niño maravilla se la rifó el viernes 30 de enero por la noche. Uno de los jueces vio un 95-95 de lo cerrada que estuvo el tiro, otro juez vio 98-92 y Paul Wallace, el juez número 3, vio 96-94. El niño maravilla venía de perder con Lindolfo Delgado por decisión dividida, una pelea muy polémica, venía de noquear a Hernán Leandro Carrizo en el round 2 y ahora le ganó a Starling Castillo de República Dominicana por decisión mayoritaria, enfilándose a ir por un campeonato del mundo. Brian Flores es un gran peleador, el niño maravilla es de Ciudad Juárez, Chihuahua, tiene 29 años, pelea en los superligeros y ahora su récord profesional queda en 28 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, una derrota ante Lindolfo Delgado, quien le quitó el invicto por cierto, y tiene también un empate. Segunda pelea en los Estados Unidos para Brian Flores y está a un paso de ser campeón del mundo Brian Flores y sigue peleando a este nivel. Brian Flores, de mis meros gallos para este 2026. ¿Vieron la pelea de Brian Flores? ¿Qué opinan los que la vieron? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Ha evolucionado a mi gusto el boxeo de Brian Flores, lo vi muy concentrado, es un gusto ver sus peleas, la mera verdad, es un gusto ver a boxeadores que sí aprenden de sus errores y que van evolucionando su boxeo. Brian Flores es uno de ellos.
Y ahora vamos con Shakur Stevenson, quien le acomodó una paliza a Teófimo López. Ya lo habíamos dicho en los en vivos aquí en Richie Vlog. Shakur Stevenson demasiado a pieza, es demasiado inteligente, uno de los mejores boxeadores de la década. Hay que reconocer la calidad de la melcocha. A mí, desde que anunciaron Teófimo contra Shakur, siempre me pareció una pelea muy dispareja. En superligero ni en ligero no veo a nadie que le pueda ganar a Shakur Stevenson. Quizá por ahí en superligero el Pitbull Cruz le pueda dar la pelea más difícil en su carrera a Shakur Stevenson. Pero insisto, el Shakur es demasiado inteligente, es un maestro de la distancia, aprovecha su condición de zurdo al máximo, le pegó un baile a Teófimo López y al que le pongan Shakur Stevenson es un verdadero maestro del boxeo y a mi gusto es mejor de lo que fue Floyd Mayweather. En superligero hay 3 mexicanos, está el Pitbull Cruz, Oscar Duarte y Lindolfo Delgado, y no veo que ninguno de ellos le pueda ganar. Sí creo en cambio que el perro Churo le puede complicar un poco a Shakur. Creo que sería una pelea de lo más interesante, Shakur contra Pitbull Cruz. ¿Ustedes qué opinan? Hay boxeadores muy buenos, pero Shakur está en otro nivel. Está Dalton Smith, no creo que le gane. Está Keishon Davis, tampoco. Arnold Barbosa menos. Shakur es el amo y señor de los superligeros y de los ligeros, y es el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en los ligeros, campeón mundial superligero de la WBO, tiene 28 años, está invicto, con un récord profesional de 25 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut. En ligero o en superligero no tiene rival y eso es un hecho. ¿Les gustaría ver a Shakur contra Pitbull Cruz? Creo que sería tremendo tirazo, sería una de las mejores peleas del 2026. ¿Qué opinan? Teófimo López no hizo nada, el papá de Teófimo todo desesperado, todo violento, se vio muy mal gritando cosas a su hijo, como que era un perdedor, que había perdido el ojo de tigre, que nadie lo iba a querer. No parecía entrenador, parecía más bien un señor de cantina gritándole groserías a su hijo. Muy mal el papá de Teófimo, quien dio lo que tenía, pero lo que tenía no fue suficiente ante un Shakur Stevenson privilegiado, elusivo, inteligente, peligroso, que cuando conectaba lo hacía siempre de manera certera. Teófimo López con los brazos muy abajo, siempre exponiendo el mentón a todo rato, salió todo cortado Teófimo López, no tenía idea Teófimo López de lo que estaba haciendo, y Shakur Stevenson pues simplemente salió a hacer lo que mejor sabe hacer, boxear. Después de 12 rounds, Shakur Stevenson se lleva la decisión unánime y el campeonato WBO de los superligeros, con tarjetas 119-109, 119-109 y 119-109. Una paliza y una masterclass le dio Shakur Stevenson a Teófimo López la noche de ayer, 31 de enero de este 2026. Era lo esperado. Lo chusco, Jarrell Miller perdió su peluquín, pero ganó la pelea, una pelea a 10 rounds contra Kingsley Even. Miller se llevó la pelea por decisión dividida con tarjetas 97-93, 94-96 y 97-93. Miller venía de empatar con Andy Ruiz en el 2024, un largo rato sin pelear. El Big Baby dio un buen combate y ahora mejora su récord profesional a 27 victorias, 22 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut ante Daniel Dubois en el 2023. Kingsley Even, un buen boxeador, el león negro de Nigeria. Buena pelea la de Miller, quien recuperó su peluquín al final. Y el batacazo del fin de semana se lo lleva sin duda alguna Josh Kelly. Josh Kelly de Inglaterra se lleva la victoria por decisión mayoritaria ante el ruso Bagram Murtasaliev y ahora es el nuevo campeón mundial Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo. La pelea se fue a la distancia. El Pretty Boy, como le dicen, iba como carne de cañón, pero salió ganador en su propia casa y no le regalaron nada, A pesar de haber peleado en Inglaterra, el Pretty Boy le ganó bien al ruso, una pelea que se la llevó por decisión mayoritaria después de 12 agónicos rounds. Murtasaliev cayó en el round 4, Kelly cayó en el round 9, pero a mi apreciación el británico conectó una mayor cantidad de golpes en el round 11 y 12 y eso fue lo que le valió la victoria. Las tarjetas al final fueron 115-111, 114-113 y 113-113 a favor del Pretty Boy Josh Kelly. Josh Kelly se aventó la pelea de su vida y ahora tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut y un empate. Y al que sí destruyeron gacho, pero gacho con ganas, fue al cubano William School, y esto sucedió este fin de semana en Dinamarca. Un danés desconocido llamado Jacob Bank, sin experiencia internacional, apaleó al ex campeón del mundo William School en el round 12, tirándolo 3 veces, convirtiéndose ahora en el campeón global de los pesos supermedianos. ¿Qué le habrá pasado a William School? Quién sabe, pero lo vimos peleando en un nivel muy bajo. Incluso con Canelo se vio mejor, y eso que se la pasó corriendo, y aquí le pasaron por encima a School, un danés sin experiencia, en uno de los batacazos más increíbles del fin de semana. Jacob Bank, de 24 años,
años de Dinamarca, ahora tiene la atención del mundo boxístico al derrotar de esta manera tan humillante a un ex campeón mundial y sigue invicto con un récord profesional de 18 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. William Skull ya lleva 2 peleas consecutivas perdidas, la penúltima con el Canelo Álvarez por decisión y ahora con el danés desconocido por nocaut. 3 veces lo tiraron a Skull y muy bien el danés desconocido. Shushu Carrington en este fin de semana también lo hizo de maravilla. Noqueó en el round 9 al mexicano Carlos Castro en el Madison Square Garden en Nueva York y captura de esta manera el cinturón vacante del Consejo Mundial de Boxeo, nuevo campeón mundial para los Estados Unidos. Shushu Carrington en los pesos pluma y ahora tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, está invicto a sus 28 años y pues se antoja verlo en una unificatoria contra el Divino Espinosa, que no, para que el Divino se lo desayune y se lo cene y que se corone como campeón unificado. Shushu Carrington y Angelo Leo deberían de estar en el radar del Divino Espinosa en estos momentos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se les antoja esta unificación? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. También les quería compartir esto que se me hace muy motivante. Un boxeador de Inglaterra llamado Simón el día de ayer se subió a un ring para pelear con un boxeador profesional en Tailandia mucho más joven. Simón de 70 años y el boxeador profesional de 30 años, una diferencia brutal. Estamos hablando de una diferencia de 40 años, respetable público. Y Simón de 70 noqueó al boxeador profesional mucho más joven que él y esto nos demuestra que la edad es solamente un número. Sin duda este es el mayor batacazo del fin de semana a mi gusto y que nos sirva de ejemplo y de motivación para entender que nunca es demasiado tarde y que con la fuerza de voluntad que Dios nos dio y con la bendición de Él podemos hacer todo. Tremendo Don Simón que mandó a dormir a este boxeador profesional de 30 años. Uno de 30 contra uno de 70 y que gana el de 70 en el primer round y por nocaut con un precioso gancho al hígado. La técnica nunca se pierde. Quiero leer sus opiniones de esto. Y la acción aún no termina. Este fin de semana sigue cargado de acción hoy domingo porque hoy por la noche tenemos el tirazo en Zuffa Boxing de José El Rayo Valenzuela contra Diego El Azabache Torres. En el evento principal de Zuffa Boxing, la cartelera de Zuffa Boxing la puedes ver exclusivamente por Paramount Plus y se espera que sea mejor que la cartelera pasada de Zuffa Boxing. Mi pronóstico para esta noche es que Diego El Azabache Torres noquea al Rayo Valenzuela y aquí te dejo un video donde te explico eso, donde analizamos a profundidad con highlights y todo esta pelea. Para que sigas disfrutando de nuestro contenido, dale click a este video que te está apareciendo ahora mismo y suscríbete a Richie Vlog si aún no estás suscrito, porque la suscripción es gratis y nos conviene a todos. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.